Hola, aquí tengo este precioso vestido. Es para niña entre 3 y 4 años. Es algo muy bonito. Está tejido con hilo de algodón. Tiene costuras a los lados. Se teje en dos partes separadas. El cuello es una sola pieza. Tenemos 34 vueltas para tejer del cuello, donde empieza la falda hasta la orilla, y 3 vueltas en el cuello. 210 gramos de hilo para tejer este precioso vestido. Les voy a indicar cómo podemos tejer este vestido a la medida que necesitemos. Esta cadena es múltiplo de 10. Aquí tengo 120 cadenas. Usted puede tejer 100 cadenas, 80, según el hilo que tenga, la medida que usted quiera. Y para tejer las vueltas, que son 3 vueltas, va a seguir las mismas indicaciones. En la misma forma se va a aumentar en las 3 vueltas. Lo único que va a tener al final de cada vuelta son más puntos o menos puntos, pero va a tener la misma forma del cuello. Para la falda son 6 puntos para cada motivo, más uno extra que se necesita. Aquí tengo 8 motivos. En cada línea se va aumentando un motivo. Si va a tejer para bebé el vestido, pueden ser 3 líneas o 4 líneas según también el hilo que tenga. Aquí tenemos los aumentos. Automáticamente se van agregando al seguir las instrucciones de cada vuelta. Aquí tenemos la unión de los dos lados porque se hacen en dos partes separadas iguales. Los dos lados tenemos la misma línea. Está precioso y muy fácil de hacerse en cualquier medida que necesite. Para el tejido voy a usar este hilo. Es 100% algodón. Aquí tiene la información. Es número 3. Aquí tenemos la línea. Lo pueden comprar por internet. Aquí tiene la información. El gancho que voy a usar es la letra E, 3.5 milímetros. Para la orilla del cuello y de la manga voy a usar el gancho con la letra D, 3.25 milímetros. Empiezo el tejido con 120 cadenas. Deslizo en la primera cadena. La cadena tiene que estar a un solo lado para que no vaya a quedar torcida. Vamos a empezar a tejer 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos 8 puntos más, uno en cada espacio. Aquí tengo el último punto alto. En total tenemos 2, 4, 6, 8, 9. En el siguiente espacio tejemos un aumento, 2 puntos altos en el mismo espacio. Así vamos a continuar tejiendo la primera vuelta. Tejemos 9 puntos altos y en el siguiente espacio tejemos el aumento. Aquí termino la primera vuelta. Después de los 9 puntos altos, el último aumento en la última cadena. Deslizamos y tenemos 132 puntos altos en la primera vuelta. Empezamos la segunda vuelta con 3 cadenas. En el siguiente espacio vamos a tejer 10 puntos altos. Vamos a contar las 3 cadenas como el primer punto alto. Los primeros 10 puntos altos. En el siguiente espacio tejemos el aumento. Y de nuevo tejemos 10 puntos altos y hacemos un aumento en el siguiente espacio. Vamos a tener 12 aumentos en esta segunda vuelta. Termino la segunda vuelta. El aumento después de los 10 puntos altos en el último espacio. Deslizo en la tercera cadena y tenemos 144 puntos altos en la vuelta 2. Vamos a tejer la 3 con 3 cadenas y tejemos en total 11 puntos altos. Aquí tengo los 11 puntos altos contando la cadena.
y en el siguiente espacio tejemos el aumento. Así vamos a tejer en la tercera vuelta 11 puntos altos y enseguida el aumento. Son 12 aumentos que vamos a tejer en esta vuelta. Voy a cerrar la vuelta 3. Después de los 11 puntos altos tengo el último aumento, deslizo en la tercera cadena y tenemos 156 puntos altos. Vamos a continuar después de la tercera vuelta. Aquí separé la manga. Después de los 2 puntos altos tengo la marquita. Son 37 puntos altos. Aquí tenemos la marca que es la manga. La parte del frente son 41 puntos altos. La manga 37 puntos altos. Aquí tengo la marca que es la manguita. La parte de la espalda son los mismos puntos que el frente, 41 punto alto. Aquí tenemos la medida del cuello. Vamos a empezar a tejer la primera vuelta. Empiezo a tejer la primera vuelta de la falda. Aquí en el mismo espacio donde deslizamos el punto, tejo 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Tenemos los 2 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 espacios, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas, paso 2 espacios, en el siguiente un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Vamos a repetir este espacio 2 veces más. 2 cadenas, paso 2 puntos, un punto alto, 2 cadenas, paso 2 puntos, 2 puntos altos separados de una cadena, 2 cadenas, paso 2 espacios. Necesitamos 2 cadenas, 2 espacios y 2 puntos separados de una cadena. Aquí tenemos 6 espacios de 2 cadenas. Vamos a tejer 2 espacios de 2 cadenas y pasamos un espacio en la parte de abajo, 2 cadenas y pasamos un espacio y en el siguiente los 2 puntos altos separados de una cadena. Aquí vamos a empezar a repetir los primeros 6 espacios que tejimos pasando 2 puntos en la parte de abajo. 2 cadenas, pasamos 2 espacios, aquí tenemos el primero, el segundo espacio, el tercer espacio, el cuarto espacio, es una cadena, el quinto espacio, pasamos los últimos 2 y es el sexto espacio. En este punto tejemos 2 puntos altos en el mismo espacio, así como empezamos la vuelta. Y tenemos los mismos puntos, un punto alto y un punto alto al terminar la vuelta. Ahí está la número 1. Vamos a empezar cada vuelta tejiendo 3 cadenas para el primer punto alto y un punto alto en el siguiente espacio. Esta es la segunda vuelta, 2 cadenas, 3 puntos altos en el mismo espacio,
3 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto en el punto alto anterior, el siguiente punto alto en el espacio de cadena, un punto alto. Ahí tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas. Vamos a repetir lo mismo, 3 puntos altos y 3 puntos altos separado de 2 cadenas. Ahí tengo la segunda vuelta terminada, los últimos 2 puntos altos y los espacios de 2 cadenas, y tenemos 13 grupos de 3 puntos altos. Vamos a empezar la vuelta 3. Tengo los 2 puntos altos. Todo el tejido se va a empezar cada vuelta con 2 puntos altos y 2 puntos altos al terminar. 2 cadenas, 2 puntos altos en el primer espacio, en el siguiente un punto alto y en el último 2 puntos altos. Vamos a tener un grupo de 5 puntos altos, 2 cadenas de separación, y el grupo de 3 lo vamos a cerrar con un solo punto. Aquí tengo 2 puntos, lo cierro, 2 cadenas y repetimos el mismo espacio de 5 puntos altos como el primero que tejimos, 2 cadenas, los 3 puntos y 2 cadenas, la vuelta 3. Ahí está terminada la vuelta 3. Empezamos la 4 con las 3 cadenas, el punto alto, 2 cadenas de separación. En el primer punto alto tejo 2 en un solo espacio. En el siguiente un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 puntos altos en el siguiente punto. Ahí tengo este espacio terminado, una cadena, un punto alto, una cadena, y repetimos lo mismo los 3 espacios que tenemos de punto alto para terminar con los 2 puntos al final de la vuelta 4. Terminé la vuelta 4 y empiezo la vuelta 5 con los 2 puntos altos, las 2 cadenas, 3 puntos altos, uno en cada espacio, tejo el último, 4 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Vamos a repetir lo mismo en este espacio que tejimos antes, 3 puntos altos, 4 cadenas, 3 puntos altos y 2 cadenas de separación. Terminé la vuelta 5, empiezo la 6 con los 2 puntos altos y 3 cadenas de separación. Tejemos los 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, el último, 3 cadenas, y repetimos lo mismo con 3 cadenas de separación en cada espacio. Aquí terminé la vuelta 6. Vamos a empezar la 7. Tengo los 2 puntos altos, 3 cadenas, el punto alto en la segunda cadena, 3 cadenas, 2 puntos altos, uno en cada espacio. Los vamos a cerrar con un solo punto. Ahí están los 2 puntos, los cierro, y el último punto alto, una cadena, un punto alto, y los siguientes 2 los cerramos con un solo punto. Ahí tengo los últimos 2, 3 cadenas, el punto alto en la segunda cadena, 3 cadenas, y de nuevo tejemos
los dos primeros puntos altos cerrados en un punto alto, una cadena, un punto alto, dos puntos altos cerrados en un solo punto. Esto lo vamos a repetir en la vuelta 7. Aquí terminé la vuelta 7. Voy a empezar la vuelta 8. Tengo los dos primeros puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos en el punto alto, tres cadenas, 5 puntos altos. El primer punto no lo vamos a cerrar hasta tener el segundo punto. Lo cerramos en un solo punto. En la cadena, un punto alto, dos puntos altos los vamos a cerrar en un solo punto. Tres cadenas, tres puntos altos, esto lo estamos repitiendo. El tercer punto alto. Todos los espacios son de 3 cadenas. Y continuamos con los dos primeros puntos altos. Los cerramos en un solo punto. En la cadena, en el punto alto, vamos a cerrar 2, 1 y 2. Así vamos a continuar en la vuelta 8. Ahí terminé la vuelta 8. Vamos a continuar de la 9 en adelante todo lo largo de la faldita que se vaya a tejer. Vamos a empezar a repetir de la 3, 4, 5, 6, 7 y 8 todas las vueltas que se necesiten tejer. En esta vuelta los espacios son de 2 cadenas. Es la vuelta 9. En este primer espacio tejemos 5 puntos altos. Aquí tejemos el aumento. Dos cadenas. Y tenemos 3 puntos altos para tejer. Los 3 puntos altos los vamos a cerrar en un solo punto. Dos cadenas. Y repetimos lo mismo, los 5 puntos altos. Y este espacio que tenemos aquí en la vuelta 9. Vamos a continuar de la 9 en adelante. Ya les repetí, desde la vuelta 3 a la vuelta 8 vamos a repetir todas las vueltas hasta tener lo largo que necesitemos. De la 3 a la 8. Ahí termino el largo de la falda. Tengo 34 vueltas. La última vuelta es la vuelta 4 de repetición y tengo 5 líneas de motivos, 3, 4, 5, y el último motivo que está a la mitad lo vamos a convertir en abanico en la última vuelta. Esto mide 16 pulgadas un cuarto, que son 41 centímetros. Esto es del tejido de la primera vuelta hasta la vuelta 34. Les doy esta medida para que tengan idea cuándo tejer la última vuelta para darle la terminación a la faldita. Este tejido se extiende. Esta última vuelta que vamos a tejer es la 35 para darle la orilla a la faldita. Voy a tejer una cadena y medio punto en el primer espacio.
medio punto en el siguiente y tejemos en el punto alto un punto alto, y así vamos a tejer en cada espacio. Tenemos un total de 3 puntos altos, uno en cada espacio. En el espacio de cadena tejo 2, en el espacio del punto alto 2 más en el mismo espacio, 2 en el espacio de cadena, uno en cada punto alto, medio punto, tejemos en el punto alto y empezamos de nuevo a repetir el abanico como lo tejimos el anterior, empezando en el primer punto alto, vamos a tejer en total, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos altos en cada abanico, con medio punto arriba del punto alto. Aquí voy a cerrar la vuelta, tengo los últimos puntos altos y en los dos espacios del punto alto tejo los dos medios puntos. Voy a cortar el hilo con suficiente espacio para con este mismo hilo unir los dos lados. Aquí tenemos ya terminada la parte del frente, o la parte de atrás es igual los dos lados. Vamos a tejer la segunda parte. Aquí anudé el hilo en el primer punto alto, pasando la marquita, los mismos puntos. El último punto alto antes de la marquita tejí los dos puntos altos en un solo espacio. Todas las vueltas son iguales, se repite lo mismo y ahí tenemos las dos partes ya tejidas. Vamos a unir los dos lados. El tejido en sí no tiene revés ni derecho. Vamos a tomar como base la parte de abajo, la última vuelta, como lado derecho. Si tejimos a este lado, la última vuelta al lado derecho, lo vamos a empezar a unir al lado revés. Así empezamos a unir este lado. Voy a tomar el primer espacio del lado contrario de donde tenemos el hilo, el primer lacito, el siguiente lazo. Es todo lo que vamos a estar tomando como costura, y que queden las vueltas lo mismo de un lado y otro, y tomar lo menos lazos para que no tenga la costura con mucho volumen. Vamos a tratar de no estirar mucho el hilo, solamente lo necesario. Si usted lo sabe unir, lo puede hacer como guste, como sepa hacerlo. Así vamos a estar cosiendo los dos lados. Ahí tenemos el lado derecho. Vamos a continuar uniendo hasta la vuelta 5. Vamos a unir los dos lados. Aquí llegué a la marquita. Voy a pasar la aguja por segunda vez en el último espacio donde estoy uniendo. Ahí estoy formando el último lazo. Voy a pasar para formar un nudo que quede ajustado, y para cortar el hilo me voy a ayudar con la misma aguja para pasar la punta. Aquí podemos
formar otro nudo para que esté más seguro la costura. Y ya por último pasamos el hilo . Ahí cortamos el hilo . Y así como unimos este lado, vamos a unir el lado contrario. Ahí está el lado revés, la costura. Terminamos de unir los dos lados. Pongo el tejido al lado derecho. Aquí tengo la última vuelta al lado derecho. Anudo el hilo en la parte de abajo de la manga. Tejemos 3 medios puntos. Empiezo con una cadena y tomo 2 hilos del punto alto. Tengo 1, 2, 3, 2 cadenas, 2 hilos del medio punto anterior y deslizo, y de nuevo 3 medios puntos, dos cadenas, los 2 hilos del medio punto y deslizo. Así vamos a tejer toda la orilla de la manga. Si usted tiene un hilo más delgado, puede tejer 3 cadenas para el piquito. Terminé las orillas de las mangas. Aquí anudo el hilo donde empieza la cadena de base. Aquí mismo anudo. Y vamos a tejer lo mismo cada 3 medios puntos. Tejemos un piquito de 2 cadenas. Las 2 cadenas. Deslizamos. Y así vamos a continuar para terminar la orilla del cuello. Ok, aquí ya está terminado el cuello. Aquí corté el hilo. Vamos a perder las puntas. Ahí tenemos ya todo terminado. Ahí está la parte de arriba. Este vestido es para 3 o 4 años. Aquí tenemos el vestido terminado. Tiene muy bonita forma. La parte de la falda me gusta. Está muy sencillo. Espero que le guste. Está precioso. No se le olvide compartir el video. Suscríbase. Dele like. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias.